Ya chicos, vamos a comenzar entonces. Con los que estamos nuevos. Somos 11. Selkman. Ya. Vamos a comenzar entonces. ¿Se ve? ¿Bien? No, no se ve. ¿Ahora se ve la pantalla? Por favor, si alguien me pudiera decir. ¿Sí? ¿Bien? Ah, ya, pero en la pantalla. Ahí, ¿se ve la pantalla? Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Espérate. Vamos a ver. No, este ya está hecho. Ya, este sería entonces. Y aquí va a estar el ejercicio. Ya, primero que todo vamos a definir las corrientes, cómo van, vamos a definir las mallas, vamos a definir las caídas de tensión. Es un ejercicio un poco rápido, pero, o sea, un poco largo, pero voy a intentar ir lo más rápido posible, ¿ya? Bueno, la intensidad corriente la vamos a definir por la fuente mayor, ya que es aquí B1, donde B1 va a tener 12 volts, ¿cierto? B3 5 y B2 9, por ende aquí empieza. El sentido de la corriente va a ser del positivo, ¿cierto? Hacia el negativo. ¿No se ve? Eh, Pucha, ahora sí, ¿se ve? Ah, ya, disculpen. Que tiene que haber sido algo con el tema del grabador de la pantalla. Algún conflicto ahí. Ya, pero bueno, entonces, como les decía, vamos a comenzar yendo por la fuente de mayor voltaje que tenemos B1, B3 y B2. Va desde positivo hacia negativo la corriente, así que lo vamos a dibujar en sentido horario, ¿ok? La persona ahí con el micrófono activado, por favor. Ya, miren. Entonces aquí vamos a tener la malla uno, ya, la voy a dibujar un poquito más pequeña. Tenemos entonces aquí la malla uno, sentido del reloj, ¿cierto? En sentido horario. Vamos a tener aquí la malla 2, la vamos a nombrar así solamente por el tema de que aquí está voltaje 2 ya, pero podría ser cualquier otra. Malla 2. Y tenemos aquí malla 3, ¿ya? ¿Ok? Bueno, teniendo las tres mallas, aquí tenemos la intensidad corriente que la vamos a definir aquí como I1, ¿cierto? Luego aquí la vamos a dividir acá y acá. I2 y aquí I3. Luego aquí se va a dividir para acá, aquí en I4 y aquí I5. Y luego acá va a bajar por acá y vamos a tener aquí I6. Bueno, por aquí tenemos I2, simplemente se da el ruido por encima. Como dijo el profesor, la malla se ve cuando no pasa desde un nudo hasta el mismo nudo, sin que pase no pase en ninguna parte dos veces. O sea, por ejemplo aquí, ¿cierto? Desde este nudo, que lo llamaremos aquí
lo llamaremos N1, ¿ya? En N1 viene por acá, pasa por R6, por R5, por R2, por la fuente B1 y llega. Entonces aquí tenemos la malla 1, de igual forma la malla 2, que pasa por la fuente B2, R3, por R5 y luego llega hasta aquí, hasta cualquier nodo. Entonces, y bueno, y de la misma forma aquí en M3, que pasa desde N1 hasta R1, B3, R4, luego se devuelve por aquí R6 y llega nuevamente a N1. Voy a aceptar a uno de esos compañeros que llegó. Y ahí está, aceptado. Ya. Entonces tenemos aquí el nodo 1. Aquí vamos a tener el nodo 2. ¿Ya? Aquí el nodo 3 y nodo 4. Nodo 4. Esto es solamente para guiarnos después con el tema de para hacer las ecuaciones del nodo y las mallas es para hacer las ecuaciones de las mallas, ¿ya? Entonces, ¿qué seguiría aquí? Tendríamos que hacer las ecuaciones, ¿ya? Entonces, en el nodo 1, ¿ya? La ecuación correspondiente al nodo 1 va a ser igual a I1, ¿cierto? I1, que es la que entra, menos I2, que sale, menos, mejor un poco, I3, que también sale. Luego en N2 tendremos N2. ¿Cuáles entran? I3. I3. Luego tenemos, salen I5 e I4. Entonces aquí restamos I5. Disculpen, esto igual a 0, ¿cierto? Y aquí tenemos que sale I4 y sale I5. ¿Cierto? Y esto es igual a 0. Luego tenemos N3. Claro, sí, lo hemos definido así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes ven la corriente que entra al nodo, es I3, ¿cierto? Y la que entra es igual a las que salen. ¿Me entiendes? Como si aquí esto fuera agua, ponte tú, y esto es una cañería, aquí pasa, no sé, 5 litros por segundo. ¿Cachai? Entonces aquí que pasa por I4 va a pasar, no sé, 2 litros por segundo y aquí va a pasar 3 litros por segundo por I5. No sé, si tú sumas los litros por segundo de I4 y de I5 te va a dar los mismos de I3. ¿Me entiendes? Entonces igual esto que I3 es igual a I4 más I5, solamente que los puse todos al lado de la izquierda, ¿ya? Al lado de la izquierda de la ecuación. Entonces en N3 tengo cuáles entran. Entra I2, ¿cierto? Que va por acá. Y entra I4. Entonces tendríamos que I2 más I4, ¿cierto? Entra. ¿Y cuál sale? I6 menos I6. ¿Ya? Es igual 0. Y luego tengo el último nodo, el nodo 4, que va a ser donde entre I5 e I6, ¿cierto? I5 entonces entra I5 más I6. ¿Y cuál sale? I1. Recordemos de que por acá también va pasando I1. ¿Ya? El I1 va a pasar siempre que no se tope con otro nodo. Entonces ven, aquí va I1, aquí I1, y llega hasta el nodo 1 y ahí cambia. Pero I2 también, pues. I2, ¿cuándo cambia? Cuando llega hasta otro nodo, cambia. I6 y así. Entonces tendríamos I5 más I6 menos, disculpen el color, menos I1 es igual 0. Bueno, teniendo esa ecuación entonces, tendríamos las ecuaciones de los nodos. Nos faltarían entonces las ecuaciones de las mallas. Recordemos que, ¿por qué escogemos la malla? Aquí con una fuente, simplemente para que sepamos que esa corriente, o sea, el voltaje que impone esta fuente va a ser igual a la suma de los voltajes que están acá, de las caídas de las tensiones que están acá. Entonces tenemos en malla 1,
vamos a ocupar este color para malla, malla 1, la ecuación va a ser la siguiente. Tenemos la fuente que hemos decidido, ¿cierto? Va a ser en el mismo sentido que la intensidad. Por eso es que hemos escogido ese sentido de la intensidad. Entonces, B1 va a ser positivo, ¿cierto? Luego seguimos avanzando. La intensidad aquí en I3 va de izquierda a derecha. Entonces, la resistencia en R6 va a ser de derecha a izquierda. Y a esta la vamos a llamar B sub R6, ¿ya? La caída de tensión de R6. Luego aquí seguimos, tenemos la intensidad 5 que pasa por R5 y pasa de arriba a abajo, entonces la caída de tensión es de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces aquí tenemos B sub R5. Luego tenemos aquí abajo, y 1, nuevamente, pasa por R2. La caída de tensión es en sentido contrario, y 1 pasa de derecha a izquierda, R2, la caída de tensión que va a provocar va a ser de izquierda a derecha. Entonces, esos serían nuestros 4 elementos que están dentro de la malla 1, ¿cierto? Entonces va a ser voltaje 1, que está positivo, ¿cierto? Menos la caída de tensión de R6, voltaje en R6, menos la caída de tensión de R5, la caída de tensión de R5, menos la caída de tensión aquí en R2. Ya. Y esto todo es igual a 0. ¿Ya? Luego tenemos la ecuación 2, o la ecuación de la malla 2, perdón. La ecuación de la malla 2 va a ser igual aquí. Va a ser igual aquí. Bueno, aquí la fuente de voltaje está en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, va la intensidad para acá, pero la caída de tensión va a ser hacia arriba, ¿cierto? Entonces sería menos V2. Aquí, a ver, espera. ¿Sí? ¿Cuándo, disculpa, cómo me repite la pregunta? ¿Sí? Porque la intensidad de corriente va. La intensidad de corriente va de izquierda, claro. A ver, la caída de tensión siempre va en contra de la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces va de aquí para allá y la caída de tensión es de acá para acá. Espérenme, voy a cortar un poquito la transmisión de la pantalla, un poquito, muy poquito. Ya. Ahora me veo nuevamente. ¿Me veo nuevamente, chiquillos? Ya, perfecto. Ya, mira, quiero rectificar la pregunta que me hiciste. Eh, a ver, aquí va en contra, esta caída de tensión va en contra de la corriente como la pusimos, ¿ya? El sentido de la malla, ¿ya?
No sé si me explico. O sea, aquí, ¿por qué dijimos de que BR6 va en contra? Porque decidimos que el sentido de la malla iba a ser en sentido horario. ¿Recuerdan? Entonces, independiente de la forma que tenga I3, sino que esto ya va más que ver, va por el tema de la malla 1. ¿Ok? La malla 1 decidimos que iba a ser en sentido horario la corriente. Entonces, la caída de tensión va a ser en sentido contrario a la corriente impuesta que pusimos nosotros. ¿Me hago entender? ¿O no? Si no, díganme no. Ya. Ya, entonces tenemos aquí la malla 2. La ecuación de la malla 2, aquí tenemos que la caída de tensión de R5 va a ser en el mismo sentido que la malla 2. ¿Ok? Entonces aquí BR5 va a ser igual, o sea, perdón, va a ser en el mismo sentido. Luego tenemos aquí B2, ¿cierto? B2, como habíamos dicho, va de aquí internamente, digamos, esta va a ser así, miren, así, ¿cierto? Que va de positivo a negativo, ¿cierto? Tiene este sentido, así, la que impone la batería, digamos. Entonces, como está en sentido contrario, aquí va en sentido contrario de la corriente que impusimos en sentido horario, entonces va a ser negativo, ¿ok? B2. Y luego aquí tenemos que también va I6 aquí, ¿cierto? Aquí va I6. Y de I6 la caída de tensión en R3 va a ser es contrario de I6. Pero esta caída de tensión es en contrario de la malla. Entonces va a ser menos la caída de tensión en R3. Creo que me estoy... No sé si me estoy haciendo entender la verdad. Ya, perfecto. Tenemos aquí R1. Ya, en R1 va I2. Aquí espero hacerme. Aquí quiero que hacerme entender bien. Entonces tengo R1, ¿cierto? Aquí va R2. Va en este tramo de izquierda a derecha. Entonces la caída de tensión es de derecha a izquierda, ¿cierto? Eso lo sabemos, ¿ya? Pero esta también al mismo tiempo, por coincidencia solamente, es también en contra del sentido impuesto en M3, ¿ya? Es por esto que aquí la vamos a notar como negativo. Pero es porque depende de ambas cosas. O sea, aquí la caída de tensión respecto a I2 es en sentido contrario, siempre. Ya siempre es en sentido contrario de la tensión. O sea, perdón, de la intensidad de corriente. Entonces, va aquí la intensidad de corriente y esto hace una caída de tensión en sentido contrario. Entonces, M3. M3 tenemos que esta va a ser esta caída de tensión va a ser de derecha a izquierda. Esta caída de tensión no es una caída de tensión como tal, no es que esto esté bajando la tensión. Así que esto va a ser en sentido mismo de la corriente, ¿cierto? Del negativo, digamos, o sea, si esto lo tuviéramos como una pila, sería del positivo, que es el lado derecho, da toda la vuelta y llega hasta el negativo, ¿cierto? Entonces tiene este sentido, así en sentido horario, en este caso también. Eh, por eso es que la caída de tensión o el voltaje que aplica el sistema es en este sentido. De así. Entonces tenemos que V3 tiene el mismo sentido que M3, por lo que va a ser positivo. Ya habíamos dicho que el voltaje de la caída de tensión en R1, ¿cierto? Voltaje de la caída de tensión en R1 era negativo porque iba en contra, menos voltaje de la caída de tensión en R1. Ahora habíamos dicho también de que V3, la fuente de voltaje V3, iba en el mismo sentido, se le va a sumar entonces más V3 y nos quedaría, tenemos R4, la intensidad I2, ¿cierto? Va por acá, sube y luego baja.
Y aquí la caída de tensión que hace es al revés, ¿cierto? Por ende, aquí respecto a la malla va en sentido contrario y se va a restar. V3 menos voltaje en R4. Luego tengo aquí R6 y R6 va también en el mismo sentido de corriente que o sea, perdón, va en el mismo sentido que la corriente que impusimos en M3, ¿cierto? Entonces esta se va a sumar más la caída de tensión, ¿ya? En la resistencia 6. Eso es igual a 0. Ya, bueno, esas serían primeramente las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir aquí? Va a ser reemplazar aquí estas caídas de tensión como la multiplicación de la resistencia por la intensidad que va pasando por esa resistencia. Entonces, aquí tenemos. Aquí lo vamos a escribir de otro color, ¿ya? En morado. Eso quiere decir, entonces, M1, B1, ¿cierto? Tenemos que B1 vale 12. Esto van a ser volts. Ya aquí vamos a trabajar con. Cuando pongamos un número van a ser volts, pero son muchas sumas, así que espero. A ver, lo vamos a ocupar igual, ya. 12 volts. Menos los volts de la caída de tensión en R6, ¿cierto? R6 la tenemos aquí. R6 sabemos que es 5 ohm por la intensidad de corriente I3. Entonces vamos a escribirlo así, ya. 5 ohms por la intensidad de corriente I3. Ya, pero miren, muchachos, aquí para Kirchhoff, solamente para Kirchhoff, para este tema, vamos a obviar los, los voltajes, los amperes, los ohms. ¿Por qué los vamos a obviar? Porque son muchos números. Vamos a hacer muchos sistemas de ecuaciones, entonces vamos a confundirnos y va a ser más demoroso solamente, ¿ya? Así que espero que me entiendan. Para ley de Ohm es súper importante que lo pongan, pero aquí en Kirchhoff es demasiado. Lo pueden hacer, pero es más demoroso, ¿ya? Entonces tenemos. Claro, así que vamos a trabajar con números, ¿ya? Pero solamente en ley de Kirchhoff, ¿ya? El resto, háganlo en ley de Ohm, háganlo sí o sí con la unidad de medida, ¿ya? Entonces B1 va a ser 12, ¿ya? Menos BR6, ¿cierto? Que va a ser I3 por 5. 5 y 3, ¿ya? Luego menos BR5, que la tenemos aquí, que va a ser 4 ohms. ¿Se alcanza a ver los ohms o está muy pequeñito? Muchachos. Y ahí, ¿sí mejor? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces tenemos 12 menos 5 y 3. Aquí R5 van a ser 4 por I5, ¿cierto? 4 por I5. Y menos BR2, que va a ser 2 por I1, ¿ya? 2 por I1. Bueno, y eso es igual a 0, ¿cierto? Todo esto es igual. Disculpen. Que tengo ese programa grabando y me complica la vida. Eso es igual a 0. Luego tengo aquí en la malla 2, BR5. Habíamos dicho que era 4 por I5, ¿cierto? 4 por I5 menos B2, que serían 9, menos 9, menos B3, BR3, perdón, que va a ser 6 por I6. 6 veces I6, y eso es igual a 0. Y aquí en M3 vamos a tener menos BR1, ¿cierto? BR1 lo tenemos aquí,
me van a ser 10 por I2. 10 por I2. Bueno, esto es negativo, ¿cierto? Menos 10 por I2. Luego más B3, que tenemos que es 5. Aquí, ya, menos BR4 es 8 y 2, menos 8 y 2. Y aquí tenemos BR6 que va en el mismo sentido, entonces van a ser 5 por I3, más 5 por I3. ¿Ok? Claro. Aquí los vamos a sumar ya. Menos 10 y 2, menos 8 y 2. Va a quedar menos 18 y 2. Aquí más 5, más 5, más 5 y 3. Y eso es igual a 0. Ya. ¿Qué prosigue aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es despejar la ecuación que ojalá tenga menos variables incluidas. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esta? Va a ser la última. Esto ya es la malla, o sea, sí, la malla 2 también puede ser. Puede ser de hecho cualquiera de las dos. Pero ¿por qué vamos a escoger? Vamos a escoger la malla 3 por una razón. Porque al despejarla, I2 en función de I3 o al revés, I3 en función de I2, vamos a poder instantáneamente meterla a la ecuación del nodo 1. Entonces va a quedar, la ecuación del nodo 1 va a quedar respecto a dos variables. Y ya vamos a haber reducido una variable a una ecuación. Entonces lo vamos a hacer así. Ya, esto ya es tema matemático. De ahora en adelante es solamente matemática. ¿Ya? Hasta luego volver a hablar que estamos hablando de electricidad, pero por ahora imagínense que I1, I2, I3, I4 son A, B, C y D. ¿Ya? Así que ahora, si es que han tenido buenos profesores de matemática, no sé, le ha ido bien en matemática, se les va a hacer más fácil esto, ¿ya? Si no, practicar, ¿ya? Si fue a un colegio donde, como el mío, mi profesor de matemática me hacía ver películas de los Avengers, entonces lo más probable es que estén un poco débiles en esto. Así que hay que reforzar solamente, hay que practicar. Ya, entonces vamos a tener aquí, vamos a reemplazar aquí lo que ustedes quieran, como ustedes quieran. I2 en función de I3 o I3 en función de I2, como ustedes quieran. Así que vamos a tener menos 18 I2 más 5 más 5 y 3 es igual a 0. Bueno, aquí despejando un poco, vamos a despejar I3, ¿ya? En función de I2. Entonces vamos a quedar 5 y 3 va a ser igual a 18 y 2 menos 5, ¿ya? Aquí dividiendo nos va a quedar que, lo voy a hacer por el lado mejor. Entonces esto va a ser igual a 0 y 3 es igual a 18 y 2 dividido en 5 menos 1. ¿Ya? ¿Ok? Hemos despejado la primera variable en función de la otra. ¿Ya? Ahora vamos a tener entonces, vamos a tener que reemplazarla en la ecuación del nudo 1, ¿ya? La ecuación del nudo 1, aquí la ecuación del nudo 1, N1 me dice que la ecuación del nudo 1 me dice que la intensidad 1
menos la intensidad 2 menos la intensidad 3 es igual a 0. Aquí vamos a reemplazar el 3 ya. Por lo tanto, aquí tenemos que I1 va a ser igual a I2 más I3, ¿cierto? Pasándolo para el otro lado. Por lo que aquí vamos a reemplazar, perdón, I3. Por lo que aquí vamos a reemplazar, entonces vamos a tener I1 va a ser igual a I2, ¿cierto? Más esto, más 18 I2 dividido en 5 menos 1, ¿ya? Aquí vamos a sumar esto, lo vamos a meter. Simplemente multiplicamos I2 por I5 y lo podemos sumar aquí arriba. Entonces, esto va a ser igual a 23 I2 dividido en 5 menos 1. ¿Ya? O lo podemos poner adentro si queremos. Menos, como un menos 5, ¿cierto? Bueno, ya hemos reemplazado, tenemos I1 e I3 están en función de I2, ¿ya? Ahora vamos a seguir. A ver, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Qué va a pasar si la reemplazamos aquí? Se nos irán a negar. A ver, 18 y 2. Aquí tendríamos que reemplazar I2 en función de 1. O sea, I2 en función de I1. ¿O no? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué harían ustedes ahora? Podríamos ir aquí arriba, ¿cierto? A la malla 1. Sí, ¿cierto? A ver, voy a seleccionar esto para que no nos topemos con el ejercicio anterior, ¿ya? Vamos a reemplazar entonces en I1, ¿ya? Oh, ¿qué pasó? No, no me lo dejé tomar. Discúlpenme, por favor. No, no me deja. No, no se la puede. Se la puede el computador. ¿Para qué le vamos a pedir más? Bueno, espero que no les moleste mucho ver el ejercicio anterior, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar aquí estos valores que tenemos en la malla 1, ¿ya? Tenemos entonces la malla 1, interfiere I3, I1 e I5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar I5 en función de I2, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, bueno, aquí simplemente despejando I1, o sea, I2 en función, a ver, claro, I2 en función de I1, aquí volviendo hacia el otro lado, nos va a quedar que
y 2. Perdón. Me va a quedar aquí que 5 y 1 es igual a 23 y 2 menos 5. Pasamos por otro lado, me va a quedar 5 y 1 es igual, no, 5 menos, o sea, 5 y 1 menos 5 es igual a 23 y 2. Y aquí nos va a quedar entonces que y 2. Sí, muchas gracias. 5 y 1 más 5 dividido en 23. No, me equivoqué, no era nada de eso lo que íbamos a hacer, ya me equivoqué, disculpen. Nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Ya vamos a ocupar la media 2 entonces, ¿ya? La media 2, ¿sí? En función de I2. No tenemos valores todavía, no sabemos cuánto vale I2, ¿me entiendes? Todavía no hemos llegado hasta el momento en el que sabemos cuánto vale I2. Ya. Entonces tenemos la malla 1. La malla 1 nos dice 12 menos 5 veces y 3 menos, eh, a ver, menos 4 y 5 menos 2 y 1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a copiarla inmediatamente, así tal cual vamos a ir reemplazando ya para apurarnos un poquito. Entonces nos va a quedar, según la malla 3, ¿cierto? Va a quedar 12, o sea, perdón, según la malla 1, disculpen. Según la malla 1 nos va a quedar 12 menos 5 por i3. I3, ¿dónde la tenemos? Aquí. Esto es i3. Entonces, 5 por i3 va a quedar como 18 y 2 menos 5, ¿cierto? Menos 5. Eso es 5 por i3, ¿ya? Ahora tenemos menos 4 por i5. Menos 4 por i5. Y aquí tenemos menos 2 y 1. Menos 2 por i1, ¿ya? Y va a quedar menos 60. Sí. A ver, no. ¿Cuál 5? No, ese 5 va negativo. A ver. Ah, sí, va positivo, disculpa. Eh, y aquí menos 2 por i1. Entonces serían menos 46 y 2 menos 10 dividido en 5. Espérate. Ya, ahí estaríamos. Ahora hay que sumar. Pero tengo una duda. ¿Hicimos bien este cálculo? A ver. 12, 4 por i5. 4 por i5, sí. 2 por i1. No son 2 por i1. 4 por i5. Los 5 por i3. Ya, vamos bien. Menos 5 por i1.
Ya. Voy a sacar esto, disculpen, me genera problema. Voy a dejarlo esto como 23, 23 y 2 partido en 5, y el menos lo voy a dejar por fuera menos uno, ya. O sea que va a ser menos 46 y 2 partido en 5 más 2, ¿cierto? Ya, ahora sí. Y esto es igual a cero. Esto es igual a cero. ¿Cuál es la gracia de que aquí vamos a dejar despejado i5 en función de i2? Entonces tenemos 12 más 5 son 19. 19 menos 19 más 2 son 21. 12 más 5 más 2. Más 5, 2 son 19. Sí, tenemos 19 menos 18 y 2 menos 46 y 2 menos 4 y 5 es igual a 0. Bueno, este está partido en 5, ¿cierto? Eh, Aquí vamos a hacer, vamos a multiplicar 18 por 5 y lo vamos a sumar ya. Entonces va a quedar 19 menos 18 por 5 son 90, más 46 son 136 y 2, ¿cierto? Después lo dibujé muy arriba. 136 y 2 dividido en 5. Aquí menos, lo vamos a pasar al tiro para el otro lado ya. Es igual a 4 y 5. Y aquí ya estamos despejando poquito a poco, bastante rápido y 5, bastante rápido, bastante, perdón, bueno, lo estamos despejando y 5. Entonces, y 5 va a ser igual a menos 136 y 2 dividido en 4 por 5 en 20. Y esto dividido, o sea, perdón, más 19 dividido en 4. Y simplemente pasamos este 4 multiplicando por el otro lado. Bueno, esta ecuación se puede simplificar un poquito, ¿cierto? Nos va a quedar i5 es igual a 136 se puede dividir en 2. A ver, 136 dividido en 2. Ya se puede dividir 136 dividido en 4. Eso va a dar 34. Entonces va a quedar menos 34 y 2 dividido en 5, ¿cierto? Sí, esto es lo mismo que decir 34 por 4. O sea, perdón, 34, claro, 34 por 4 y abajo 5 por 4. ¿Qué es? ¿Ya? Más 19 dividido en 4. Entonces ya tendríamos casi todo en función de ahí. Ahora vamos a reemplazar aquí el M2, ¿ya? Me gustaría así que viéramos al tiro cuánto vale I6 en función de I para que nos quede, al reemplazar en la malla 2, inmediatamente una función de grado 1, ¿ya? Donde solamente tenemos una sola incógnita que va a ser I2, ¿ya? Entonces aquí tenemos por el nudo, a ver, ¿sí? Ya, ok.
¿Cuál? ¿Cómo no te entiendo? O sea, mira, aquí tenemos 5 y 3, y aquí pasamos este 5 para acá. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces ahora esto es lo mismo que dividir aquí dividido en 5, ¿cierto? Aquí dividido en 5. ¿Ya? Y ahora nos queda eso. ¿Cuál es o en dónde, o cuál es el tema? ¿Sí? Ya. Ya, ok. Bueno, cuando después pasamos al I2, o sea, cuando I1 lo ponemos en función de I5, de I2, queda como 23 I2 partido en 5 menos 1. Ahí eso puede ser también, no sé. Bueno, aquí tenemos entonces I5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La ecuación del nudo número 4 nos dice que I5 más I6 menos I1 es igual a 0. Y aquí vamos a poder despejar I6 en función de I2. Tenemos la ecuación del nudo 4. Nos dice que I5 más, perdón, más I6 menos I1 es igual a 0. Aquí vamos a despejar I6, ¿cierto? Nos va a quedar que I6 va a ser igual a I1 menos I5. Entonces, ya tenemos I1, tenemos I5. Podemos entonces, bueno, están en función de I2, pero vamos a poder dejar I6 en función de I2. Entonces va a quedar que I6 va a ser igual I1. Por aquí lo tenemos, por aquí lo tenemos. I1, 23 y 2 partido en 5 menos 1, ¿ya? Aquí 23 y 2 partido en 5 menos 1 menos y 5 que vale menos 34 y 2 dividido en 5 más 19 cuartos. Aquí vamos a sumar. Nos va a quedar 20, o sea, vamos a cambiar el signo, solamente esto. 23 y 2 dividido en 5 menos 1 menos, por menos es más, 34 y 2 dividido en 5 más, menos con más es menos 19 cuartos. Bueno, aquí me faltó el símbolo de igual. Entonces aquí tenemos que I6 va a ser igual a, lo juntamos, ¿cierto? Me va a dar 34 más 23 son 57. Sí, 50, uy, 57 y 2 dividido en 5 menos, este 4, o sea, este 1 se multiplica por 4, se le suma, voy a dar menos 23 dividido en 4. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Alguien ojalá que vaya haciendo el ejercicio junto conmigo. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ya, entonces aquí tenemos I6 en función de I2, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la gracia de que ahora recién vamos a poder sacar el valor de I2? Con la ecuación de la malla 2, que nos dice que 4 y 5 menos 9 menos 6 y 6 es igual a 0. Ya. Aquí, pilas. Como dice el profe Alex. Entonces tendríamos, bueno, se me olvidó la ecuación. Un grande, profe Alex. Eh, Acuérdense, alguien que me la dicte, por favor, después. O no, yo la tengo. Yo la tengo. Entonces. No, no la tengo. ¿Alguien la tiene por ahí? Era 4 y 5 si no me equivoco. Eh, Menos 9 más 6 y 6. A ver.
4 y 5. 4 y 5 menos 9. Ah, menos 6 y 6. Ya. Menos 6 y 6. Estamos en la recta final, cabrón. Eso es igual a 0. Y esto es según la malla, la ecuación de la malla 2. Entonces, y 5. Ya sabemos cuánto vale I5 en función de I2. Habíamos dicho que I5 vale eso de aquí. Menos 34 y 2 partido en 5 más 9 cuartos. Tendríamos entonces menos 34 y 2 partido en 5. 4 por menos 34 y 2 partido en 5. Y el más 19 cuartos. Más 19 cuartos. Menos 9, ¿cierto? Y aquí menos 6 por y 6. Y 6 dijimos que era 57. Y 2 dividido en 5 menos 23 cuartos. Ya, ok. Bueno, y todo esto es igual a 0. Ahora tenemos que ir multiplicando. Entonces nos va a quedar 4 por 34. 146, me dijeron por ahí, ¿no? 136. Serían menos 136 y 2 dividido en 5. Ahora, más 19, ¿cierto? El 4 se anula con el 4 que está dividiendo. Menos 9, ¿cierto? Ahora, menos aquí está difícil. El 6 por el 57, no me voy a arriesgar, ya lo voy a... ¿Cuánto? 3, 42 y 2 divididos entre 5. Y aquí me va a quedar menos, con menos en más. ¿Cuánto? 138 dividido en 4. Y esto es igual a 0. Bueno. No sé. A ver. Sí, parece que sí. Ya. Ahora vamos a sumar el menos 36 y 2 con este menos 34, menos, o sea, menos 342 y 2. Va a quedar 478. 478. Sí. Menos 478 y 2. Por favor, si es que me equivoco, díganme. Es una sería. Ahora, 19 menos 10. Ah, ¿está bien? Ya. 19 menos 9. Más 10, ¿cierto? Pero aquí está esto. Más 10 más 138. Bueno, aquí divido en 4. Aquí puedo sumar más fácil, ¿cierto? Puedo decir 40 más 138. 40 más 138 serían 178 dividido en 4. Los puedo... Ya, y eso es igual a 0. Ahora, este de aquí lo puedo dividir en 2. Me va a quedar... Bueno, vamos a pasar este al tiro para el otro lado ya. Y me va a quedar 89 dividido en 2 es igual a 478 y 2 dividido en 5. Si aquí yo... Bueno, en el fondo es pasar este 5 para allá multiplicando este para acá. Por 10, ¿cierto? Multiplico por 10. Me va a quedar aquí 89 por 5 serían 445. Por favor, que alguien me diga. Es igual, este por 2 serían 900.
54 y 2. Por favor, alguien dígame esos cálculos también. Y aquí vengo a un par de calculadores. Aquí y 2 entonces va a ser igual a 445 dividido. ¿Ah? Sí, disculpa. Sí, viste, en algo me tenía que equivocar. Espérate que se me pega el computador ya. No da para tanto. Un poquito más que un PC la Juna nomás, así que está bien. Ya, bueno, partido en 956. Ya, bueno, y esto va a ser aproximadamente, alguien que me diga por favor, 0, a ver, 0, va, 445 dividido en 956, 0,465, ¿ya? 0,465 amperes. Acuérdense que estamos ahora recién, tenemos que poner nuestra unidad de medida que van a ser los amperes, ¿ya? Porque estamos hablando ahora de intensidad, ¿ya? Ya, ha costado el ejercicio. Y ahora tenemos entonces 140, o sea, 0,465 amperes es I2. Ahora tenemos que ir uno por uno viendo cuánto vale I1, I2, I3. I4 también lo vamos a ver, pero ¿alguien me podría decir por qué I4 no ha aparecido aquí? Y hemos llegado igual al resultado. Si es que era una de nuestras variables. ¿Alguien me lo puede decir? ¿O lo escojo yo? ¿Me pensaba que escoja alguien? Luis Mardones. Ah, ok. Luis Mardones quiere salir. Ya, pasa. Ya. No es que el mini señor eléctrico. Ah, ya, entonces tenemos aquí. Ahí, esta era la. ¿Qué cosa? Oh, hermanito. Ya, entonces. Ya va a salir Tyson por no tener nombre, ¿ya? ¿Está bien? Tyson, no sé. Alguien. Ya, me gustaría que me dijeran, porque de verdad es importante esto, ¿ya? Esto es bueno a nivel matemático que lo sepan y a nivel del curso también es bueno que lo sepan. ¿Por qué I4 no apareció en ninguna de las ecuaciones? Alguien lo dijo delante por ahí, no sé quién habrá sido, uno de los cabros que conversa aquí. No quiere Tyson. ¿Alguien? No. Sí, pero ya, lo que pasa es que aquí tenemos, imagínense que N2 y N3 son el mismo nodo, que en el fondo son el mismo nodo. Pero imagínense que esto fuera, como no hay nada que consuma aquí, esto en el fondo es solamente una extensión. N2 es una extensión de N3, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo. O sea, esto en el fondo va aquí, eh, es como si hiciéramos esto, imagínenselo así, ¿ya? Donde aquí para abajo va a ir I5, aquí para acá va a ir eh, I3, aquí para acá va a venir I2, y aquí para acá, por este cable, va a salir I6. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en el fondo esto es como si fueran solamente un nodo. Esa I4 es un poco fantasma porque, claro, como dijo uno de sus compañeros, no hay ningún consumo. No hay nada que esté gastando aquí. Entonces, dentro de las caídas de tensión, ninguna de las caídas de tensión depende de I4. Ninguna.
¿Y qué es lo bacán? Que podríamos haber sacado de aquí una sola ecuación. O sea, en vez de haber tenido n1, n2, n3 y n4, pudimos haber tenido n1, n2 y n3. Donde aquí esta ecuación hubiese sido igual a decir cuáles son las que entran. A ver, ¿cuáles son las que entran? N3 y N2, ¿cierto? Entonces, o sea, perdón, I3 e I2. I3 entra más I2 que entra menos las que salen, que son I5 e I6. I5 menos I6. Y eso es igual a 0. Entonces, por eso es que no ha aparecido I4 aquí. I4 es un poco fantasma. La vamos a calcular, pero al final, ¿ya? La vamos a calcular al final porque la verdad no aporta mucha información. Pero se puede calcular. ¿Cómo podemos calcularla? Con esto. ¿Ya? Porque aquí tenemos I4, aparecen dos funciones. Que simplemente en la separación de esta, ¿ya? Donde tenemos I4 va a ser igual a I3 menos I5, ¿cierto? I3. Ay, perdón, aquí puse I2 dos veces. Nadie me dijo nada. Aquí I4 me va a ser igual a I3 menos I5, ¿ya? Y I4 también al mismo tiempo va a ser igual a eh, I6 menos I2, ¿ya? Así que de esa forma también podemos sacar I4, pero la vamos a sacar al final porque, como les digo, aporta bastante poco a la información que nosotros queremos usar, así que no es tan relevante. Ya, ok. Uf, habíamos hecho bastante. Ya, entonces tenemos que, si I2 vale eso, vamos a calcular en orden, ya. Vamos a tener que I1 es igual a 18 y 2 menos 1, ¿no? Pero ahora tengo que tener 18 y 2 menos 1, aquí está. Entonces I1 va a ser igual a 18 y 2 partido en 5, ¿cierto? Menos 1. Ahora vamos a calcular con, bueno, y 2 vale 44, 5 dividido en 9, 5, 6, que eso es aproximadamente 0,465 amperes. Luego I3 va a ser igual a 23 y 2 dividido en 5 menos 1, ¿cierto? Ahí aplicando un poco la memoria. Y 4, ¿sí? Vamos a ver, ¿ya? Puede ser que me esté fallando la memoria, no, no hay problema, vemos el tiro. Sí, tienes razón. Y 3 vale eso, y 1, ¿dónde tenemos y 1? Acá tenemos, sí, tienes toda la razón. Sí, igual iba a verificar si no, no sirve mucho hacerse aquí, que tengo tan buena memoria, así que. Pero no nos demora mucho tiempo, así que estoy bien. Ahí. Qué conveniente sería hacer esto en los cuadernos, ¿no? Sería muy bueno. Ya, entonces, y 4 tenemos I4 es igual a. Lo tenemos por aquí arriba. I4 ya. De veras. Habíamos dicho que I4 lo vamos a dejar al final. Pero igual, para que no acordemos, I4 entonces era igual. Aquí lo tenemos I4. I4 va a ser igual a I6 menos I2. ¿Ya? I4 va a ser igual a I6
menos I2 y 5. Y 5 tenemos... Era menos 34. A ver. Menos 34 y 2 partido en 5. Más 19 cuartos. Menos 34 y 2. A ver, lo voy a copiar también. Entonces, y 5 va a ser menos 34 y 2 dividido en 5 más 19 cuartos. Y 6 va a ser igual a... Vamos a dar entonces que I6 va a ser igual a 57 dividido en 5 por I2, ¿cierto? Menos 23 dividido en 4. Y ahora tenemos dos opciones de seguir con el ejercicio, ocupando el valor aproximado, ya que teníamos que era 0,465, o podemos utilizar incluso la fracción, porque hasta el momento de la fracción no hemos aproximado nada. Aquí. Entonces, podríamos usar para I2 tanto la fracción, que es 445 dividido en 956, o podríamos usar este valor. Para hacer menos complicado el asunto, yo creo que utilicemos este valor, ¿ya? Pero así, como 465, ¿ya? No como 0,47 o algo así. Entonces, este valor va a ser bastante exacto. Entonces, I1 va a ser igual... yo tengo los valores aquí, ¿ya? Para que hacer un poco más rápido, ¿ya? 1,14, disculpa. Igual me gustaría que alguien fuera revisándolo, porque nos pudimos haber equivocado. Ay, ¿qué hice? Uf, me asusté. Tendríamos entonces aquí 1,40. Va, me volví a equivocar. 1,140, o sea, 1,14 amperes, ¿cierto? Y 3 tenemos 0,68. 0,68 amperes. Luego tenemos en I5 1,58. 1,58 amperes. Y en I6 tenemos 0,40 menos, aquí tenemos algo interesante, menos 0,44 amperes. Ya, me gustaría que alguien... Ah, bueno, vamos a calcular por último I4, que va a ser simplemente restando I6 dividido en I5. O sea, perdón, I6 menos 5. ¿Sí? I6, que va a ser menos 0,44, 0,44, menos 5,
menos 1, perdón, menos 2, menos I2, disculpen. I2 menos 0,465. Se nos va a dar 0,9, ¿ya? Pero esto también es negativo. Menos 0,9 amperes. Ya, miren. Yo me gustaría que alguien de ustedes también me diga por qué ocurrió esto. ¿Por qué I4 e I6 son negativos? Ya vamos a ver, acuérdense, ¿tienen los valores anotados por ahí? Menos 0,9 y menos 0,44. Me gustaría que los tuvieran algunos de ustedes anotados. ¿Por qué? ¿Por qué es que me dio I4 e I6 negativos? Claro, porque en la realidad, I4 no va de izquierda a derecha. I6 no va de arriba hacia abajo. Si esto lo montamos, ¿cierto? Ponemos las pilas, la resistencia, armamos este circuito, los electrones irían, o la corriente iría, a ver otro color para no arruinar, iría así el valor real, ¿ya? Desde aquí para allá. Por eso es que pasa esto. Pero como les decía antes, da igual el signo, simplemente que ahora sabemos que, o sea, es que de verdad da igual el signo porque en el fondo es simplemente como multiplicar por menos uno el tema. Entonces, sabemos ahora de que la corriente no va desde aquí hasta acá y se divide en dos, ¿me entiendes? O sea, aquí I1 no se divide en dos y va a cada parte de I1 por acá. Y luego aquí en N2, I3 no se divide en dos, sino que llega I3 hasta este punto y pasa para abajo y I4 le aporta también corriente para pasar para abajo. ¿Me entiendes? Entonces, si nos vamos aquí a la ecuación del nodo 2, ¿cierto? Nos va a quedar I3. ¿Cuánto vale I3? 0,68. 0,68. Eh, eh, disculpen. Disculpen. Bueno, entonces I3 que vale 0,68 menos el valor de I4 que es 0,9, ¿cierto? 0, o sea, perdón, menos 0,9 menos I5, que I5 vale 1,58. 1,58, eso es igual a 0. Si lo vemos y lo calculamos, efectivamente, o sea, nos da aquí 0,68 menos con menos más 0,9, nos da efectivamente 1,58 y 1,58 menos 1,58 es 0. Entonces, eso es lo que ocurre ahí. Y bueno, obviamente también de la misma forma en I3. O sea, perdón, en N3 con I6, que I6 no va hacia abajo, sino que I6 va hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta fuente de voltaje está imponiendo en este lado de la malla, está imponiendo este sentido de la corriente. Entonces, esa sería la explicación por qué I4 e I6 resultan ser negativos, pero no tienen ningún problema. Como les digo, no hay ningún problema que sea negativo mientras sea el valor, digamos, real. Porque, por ejemplo, una persona que haya tomado esto como que I4 entraba, a esa persona no le puede dar negativo, ¿me entiendes? A esa persona le tiene que dar positivo. Nosotros lo escogimos al revés del sentido real, nos da negativo.
Pero la persona que lo escogió en el sentido real, I4, tiene que darle, por fuerza mayor, le tiene que dar positivo. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. ¿Sí? No, no recuerdo yo que hayan preguntado el sentido real, pero como te digo, o sea, el profesor sí se va a dar cuenta si es que el valor está en negativo o en positivo realmente, ¿me entiendes? Porque si te da valor negativo significa de que escogiste el valor contrario, o sea, el sentido contrario. Pero si que tú escogiste el sentido real y te da valor negativo es porque te equivocaste en un signo al momento de hacer la ecuación. Entonces eso sí el profe lo va a evaluar, si es que está correcto o no el ejercicio. Bueno, después de esto aquí el ejercicio no ha terminado, aquí solamente hemos encontrado las intensidades, pero bueno, ya lo que queda es bastante fácil, es solamente encontrar las caídas de tensión. Bueno, aquí también va a pasar algo también con el tema de que I6 es negativo, va a pasar algo también con esto, con la caída de tensión de esta, porque hemos dicho de que la caída de tensión ocurre en sentido contrario al, al sentido de la corriente, ¿cierto? Entonces aquí va de derecha a izquierda, entonces por nuestra definición el sentido de la caída de tensión es de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí a la intensidad realmente de izquierda a derecha, entonces nuestro sentido, o sea, nuestra caída de tensión va a ser negativa. No sé si me doy a entender. O sea, al ir la corriente de aquí para abajo, ¿cierto? Y aquí hay una resistencia. La caída de tensión siempre va a ser en sentido contrario de la intensidad. Si nosotros cogimos este sentido de la intensidad de corriente, y esta va a ser nuestra caída de tensión, pero nuestra caída de tensión, si esto realmente es así, si esto ocurre en la realidad así, la caída de tensión va a ser positiva, ¿cierto? Porque la intensidad de corriente va a ser positiva. Pero si que la intensidad de corriente es negativa, eso quiere decir de que el valor real era así, ¿cierto? Este era el valor real. Entonces, como ocurre, la caída de tensión va a ser positiva de arriba hacia abajo. ¿Me entiendes? Y al ser positiva de arriba hacia abajo significa que es negativa de abajo hacia arriba. Entonces, eso vamos a ver que va a ocurrir en R3 al momento de hacer los cálculos. Pero como les digo, ya ahora queda lo último del ejercicio, es lo más fácil, digamos, que simplemente multiplicar la cantidad de resistencia o el valor de la resistencia por la intensidad que por la cual está pasando la intensidad de corriente. O sea, eso, así que aquí vamos a tener... ¿Cómo? ¿Qué cálculo? Ya, por aquí, por aquí. ¿Me dices? Ya, ok. ¿Le sacas un screenshot o algo así para seguir? Ah, perfecto. Entonces ahora vamos a tener que la caída de voltaje, ¿cierto? Ahora vamos a calcular solamente las caídas de voltaje. La caída de voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad que la pasa por la resistencia 1, ¿cierto? No recuerdo cuál es, así que lo vamos a hacer así nomás por mientras. R2, aquí em, por R2, R3, R3. Ya, entonces, por la resistencia 1, a ver, veamos. Por la resistencia 1 transita la corriente 2. ¿Ya?
por la resistencia 2 transita, está muy pequeñito, apenas. Aquí, por la resistencia 2 transita entonces I1, por la resistencia 3 transita I6, por la resistencia 4 transita I2 también, por la resistencia 5 transita I5 y por la resistencia 6 transita I3. Ya, ok. Entonces 2, 1, 6, 2, 5 y 3. ¿Alguien tiene anotado los valores de las resistencias? O sea, yo los tengo. No los tengo. De las resistencias que estaban en el circuito. ¿Alguien que haya anotado? Ya. La resistencia 1. Entonces, ya. Entonces, 0. La resistencia 2 es 0,465, ¿cierto? Por 10 ohms. O aquí, amperes. Por 10 ohms. Esto va a ser igual a 0, perdón. Sí. 465, ¿cierto? 465 ¿qué? Volts. Ya, entonces aquí en R2 tenemos la resistencia 2, o sea, la intensidad 1 es 1,14 amperes. ¿Y la resistencia 2 cuánto es? 2 ohms. Eso es igual a 2,28 volts. Aquí R3, o sea, I6, que es menos 0,44 amperes por 6 ohms. Y esto es igual a 2,64 volts. Y 2 que vale 0,465 amperes por 8 ohms. Esto va a ser igual a 3,72 volts. ¿O no? No. Ah, sí. Ya. La R5, que es la intensidad 5, va a ser 1,58 amperios por R5, no recuerdo cuánto era, 4 ohms es igual a 6,32 volts. Eso, gracias. Y aquí 3 vale 0,68 amperios por por 5 ohms. Ya, y eso va a ser igual a 3,4 volts. Y ahí estaríamos. Ahí estaría el ejercicio. Con todas las caídas de tensión y con toda la intensidad de corriente. Sí, igual traten de aflojar la mano. Porque igual son largos. O sea, yo creo que se dieron cuenta, igual es largo. Igual yo también me demoré bastante porque
no tengo la hoja así, y en una hoja más rápido. Voy, doble vuelta a la hoja y aquí el computador se me traba, se me pega careta, pero es facilito, así que espero eso, porque, pucha, traten de hacer los ejercicios de la guía que dio el profe, ¿ya? Traten de hacerlos todos. Si tienen alguna consulta, me la dicen nomás. Si una consulta que yo veo que es como igual complicada, puedo hacer un pequeño videíto, lo subo a Educando, respondiendo la consulta. O si es algo más pequeño, se lo respondo ahí al correo, o a algún foro, o al WhatsApp, donde quieran enviármelo. Así que eso, pues, chiquillos, esa sería la ayudantía. Voy a cortar la grabación del ejercicio.